Bueno, vamos a pasar a la segunda charla de esta tarde, que es un tema, digamos, la última epidemia que hemos vivido ha sido la epidemia del dengue. Ahora estamos mirando el Zika, pero el dengue ha sido la enfermedad más importante en América Latina. Han habido casi 2 millones de casos en los últimos 2 años y hay más de 25 millones de casos de dengue en la última década. Pero ahora vamos a hablar de otra enfermedad que para nosotros los peruanos es mucho más común. Yo quisiera mencionar algunos datos que me parecen importantes. ¿Tuberculosis es una enfermedad curable? La respuesta es sí. Sin embargo, en el siglo XX se han muerto 100 millones de personas en el mundo. El Perú estuvo hasta el año 2012 entre los 22 países con la más alta tasa de incidencia de tuberculosis. Pero ahora el Perú es el país que más casos de TBMR reporta. Ahora, detrás de esto, un poco para dar una atractividad, el Perú es el país que hace 50% de las pruebas de sensibilidad de toda América Latina. O sea, por eso estamos diagnosticando más porque hacemos más pruebas. En otros países es punto positivo, tuberculosis y chao, pero en el Perú ahora ya no hacemos eso, digamos, y esto es sumamente importante, pero de todas maneras tenemos este privilegio lamentable de tener TBMR. Bueno, quiero insistir en que el vacino tiene varias consideraciones. Se usan los filtros EPA que son costosos, la pasteurización de la leche, por ejemplo, el ganado evita tener tuberculosis, etc. Y es muy susceptible al uso ultraviolento. ¿Qué pasaba en la época que no había drogas? En que mandábamos a los peruanos a vivir a Jauja, buen calor, buen clima, buena comida. Bueno, esto es lo que decían los ingleses, que los pacientes con diversos daños pulmonares después de 10 años de diagnóstico, más o menos la tasa de muertes era de 50 a 60%. En ese tiempo las personas de la misma edad pero sin tuberculosis habían fallecido 12%. Las mujeres también tenían el mismo problema, o sea, se morían 50% en 10 años sin tuberculosis utilizando pues alimentación. Estas son publicaciones del año 36, pero no había ninguna droga sino solamente diagnóstico de tuberculosis. Pero nosotros creemos que debemos investigar tuberculosis, por supuesto que sí. Déjenme darle algunas razones. Primero usamos el esputo. El esputo fue inventado por Robert Koch hace 125 años. O sea, es la única práctica médica que todavía subsiste y que además es el eje del programa nacional. Usamos drogas descubiertas hace más de 50 años y los regímenes estudiados son de la década de los 60 a los 70 en la India. No hay drogas de mecanismos específicos contra el TB en los últimos 50 años. Todas han venido prestadas, la rifampicina, la canamicina, las quinolonas, etc. Sin embargo, en sí ha habido 29 drogas y 6 familias para atacar el virus en solamente 30 años. Entonces, realmente hay un desbalance notable. Felizmente, en los últimos 2 años ya hay 2 drogas nuevas con mecanismos específicos creados para la tuberculosis. Usamos el método de DOT desarrollado en la década de los 70, o sea, casi 50 años. O sea, no tenemos nuevas intenciones, a pesar de que ustedes ahorita están en cualquier sitio aislado, le toman una foto al paciente y se la mandan al doctor tal para hacer una consulta y el doctor se la va a contestar. Sin embargo, en tuberculosis gastamos un montón de tiempo en que el paciente venga, etcétera, cuando deberíamos buscar métodos más simples que el paciente se tome una foto tomando las pastillas y ya estoy seguro que la está tomando, etcétera. Es decir, de muchas maneras. Bueno, existe en el Perú un compromiso internacional que fue incluso firmado muchas veces con la Alianza Stop TB, con las actividades de la OMS. Existe el compromiso del gobierno. En ese momento el presidente y 8 ministros firmaron en San Cosme como prioridad nacional. Pero esta es una de las cosas que quiero recordar. La prevención con isoniazida cuesta en este momento casi $2.50. El tratamiento de TB sensible ya no cuesta $100, cuesta $54 al Estado. Pero TBMR cuesta $4.000 por año por paciente por 2 años. O sea, cuesta $8.000. Estoy hablando solamente de las medicinas, o sea, no estoy hablando de todo el costo adicional. Y TBXDR cuesta $40.000 a este paciente. Este es el costo de medicación. En Inglaterra cuesta 400.000 libras esterlinas y en Estados Unidos vale $300.000 un paciente con XDR, más que un trasplante del hígado. Entonces, esto es un poco una razón también económica. Pero la otra cosa que es importante, cuando ustedes hacen un esputo y no saben la bacteriología, una persona puede contagiar de 20 a 40 personas por año. Por supuesto que las 40 personas no hacen enfermedad. El 5% de estas personas van a hacer enfermedad.
Los pacientes que tienen recaídas tienen siempre una alta tasa de haber adquirido una segunda cepa, no es la primera cepa, sino es una segunda cepa. Y finalmente que la mortalidad en el Perú de tuberculosis es 2%, de TB-MDR es 20% y de XDR es 60%. Esa cifra del Perú es muy similar a todo el mundo, o sea, no es que nosotros estamos peor, no, estamos en los mismos niveles que otros lugares. Entonces esto es importante reconocerlo. Actualmente se estima de que hay 9 millones de personas para el año 2010, la India y la China tienen el 40% de casos, pero también tienen como el 35% de la población mundial. Y finalmente esto es importante recordarlo porque cuando uno mira el impacto, dice, estos son el número de casos nuevos, este es el margen que da la OMS, se mueren 1 millón de personas, con VIH 1,1 millones y se mueren 300.000, TB-MDR medio millón y se mueren 1/3 de ellos. Esto es lo que la OMS reconoce y donde el impacto del TB-MDR es sumamente importante. Entonces el esquema 1 que todos ustedes conocen, cura más o menos a esto. Hay una falla primaria de 2 a 4%, se cambia por toxicidad 1 o 3% y fallecen alrededor del 2% de los pacientes. O sea, esto es absolutamente real. Y 3 a 6% de los pacientes tienen recaídas. Aquí hay que recordar que los grandes hospitales de tuberculosis se cerraron porque los pacientes con 2 semanas de tratamiento ya no son contagiantes. Pueden tener hasta cultivo positivo, pero el inóculo es tan pequeño que no contagia. Y esto es bien importante porque se ha medido, incluso es un estudio hecho por el grupo que se llama Socios de Salud, el grupo de Harvard, que pueden tener cultivos positivos, pero la cantidad de bacilos es tan pequeña que no contagiaría. Estos son los más contagiantes, concepto importante. Y esto es lo que pasa cuando ustedes tienen pacientes que son sensibles y le dan tratamiento a los 9 días, la cantidad de bacterias es tan pequeña que ya no son contagiantes. Pero si a un MDR le dan tratamiento estándar, esquema 1 sensible, no pasó nada, siguen contagiando exactamente igual. Entonces, tuberculosis MDR es una definición bacteriológica y es importante, aunque en el mundo dicen que es 2.2, en algunos sitios del Perú puede ser como 7-8%. O sea, depende de los sitios. Incluso en San Juan del Lurigancho, que es donde nosotros estudiamos, hay 1 millón de personas, hay como 5 centros que tienen una tasa entre 8 y 10% del TB-MDR y hay otros sitios donde tienen 3 o 4%. Entonces la definición es una definición bacteriológica, no es una definición, digamos, clínica de epidemiología, es resistencia a INH y rifampicina, concepto importante. Pacientes nuevos con tuberculosis MR, la antigua Unión Soviética tiene la peor performance, ahora ha comenzado a crecer en otros lugares, la China comienza a ser importante, el sudeste asiático, y el Perú aparece junto con Ecuador como los grupos más notables. Cuando uno habla de pacientes que han tenido antes tuberculosis, de nuevo el Perú aparece en esa cifra. Ahora veamos lo que pasa en el cono norte de Lima, que es la zona donde está Cayetano. Existe la zona que nosotros investigamos representa el 7.6% de la población peruana, pero representa el 18% de las TB-MK positivos, pero representa el 38% de las TB-MDR. O sea, este es un concepto extraordinariamente importante, saber dónde está la TB-MDR. La siguiente pregunta es, ¿quién tiene entonces TB-MDR? Pacientes que han fracasado el tratamiento o que lo abandonaron, pacientes que en la casa se contagian porque un familiar suyo tiene TB-MDR, personas que viven en estas áreas de alta prevalencia, porque el transporte público en ciudades grandes se vuelve una fuente de contagio. Hay 3 publicaciones, 2 hechas por nuestro grupo, que demuestran que el transporte público más allá de 1 hora en estos buses corresponde a un factor de riesgo. La respuesta es sí. De tal manera que una demora en el diagnóstico de una TB-MDR hace de que estas zonas, vivir en una zona como San Juan del Lurigancho sí es un riesgo, tener VIH también lo es, tener diabetes también lo es, ser personal de salud también lo es, de tal manera que estos son los grupos de riesgo que reconocemos de manera importante. Sin embargo, nosotros hicimos con Larissa Otero un estudio interesante que sacamos de todos los grupos que veíamos en San Juan del Lurigancho, personas que hayan estado en prisión, drogadictos, alcohólicos y cualquiera de este grupo. Si
Sin embargo, el 7% de esa población, que era, entre comillas, totalmente limpia, naif, o sea, virgen a diagnóstico, tenían TBMR. O sea que la TBMR en algunas áreas es un tema serio, con riesgo o sin riesgo. Esto es un poco para que vean, para el año 99, el grupo de socios en salud de la Universidad de Harvard reconocía estos pacientes MDR de manera severa. Tener contacto con TB, tener contacto con TBMR o tener un contacto en la casa donde un paciente con tuberculosis fallece, pero claro, en ese tiempo no se hacían cultivos, pero esos eran los factores de riesgo que tenía. La otra cosa es cuando esto lo sacó el INS y César Cabeza han sido parte de estos grupos, que reportaban cuánto personal de salud tenía TBMR. Y veamos acá, muchos de ellos tienen una tasa similar a la población, pero el médico, el enfermero y la técnica de enfermería son los que tienen el grupo más elevado de tener tuberculosis MDR dentro del personal de salud, eso es por la cercanía al contacto. Y finalmente el tema de HIV, que es importante porque en muchos países la tuberculosis es un marcador de VIH. En el Perú la tuberculosis, se dice que el VIH es una epidemia concentrada, pero en realidad ahí aparece la TB y VIH. Por ejemplo, Pablo Campos publicó ya en el año 2003 esta cifra. Pacientes con VIH negativos tenían 4% de cultivos con TBMR, pero pacientes con VIH positivo tenían 43%. Y la mayoría de estos pacientes eran gente que iba a los sistemas de salud con frecuencia. Entonces, TBMR sí es una situación seria en pacientes con VIH. Ahora, quiero pasar a la cuestión del tratamiento, porque ustedes saben, tuberculosis tiene varias cargas bacterianas diferentes. En las cavidades, en las cavernas hay una replicación muy activa, y aquí es donde aparecen cepas mutantes, y aquí es donde trabajan la mayoría de drogas. Sin embargo, en la parte intracelular hay cepas diferentes. En el caso, por ejemplo, hay una población pequeña con una tasa de replicación muy lenta, y aquí trabajan la rifampicina, la isoniazida, las quinolonas y las nuevas drogas. En los macrófagos también ocurre lo mismo. Y finalmente las cepas durmientes, que tenemos todos los que hemos trabajado en salud y somos PPD positivos, aquí están durmiendo, pero ninguna droga trabaja contra eso. O sea, si yo tengo este bacilo durmiente y después me van a dar 100 miligramos de prednisona porque tengo tal enfermedad, estos bacilos se me pueden despertar. Basados en eso es que la terapia es de múltiples drogas y uno tiene que usar isoniazida, rifampicina para cepas que están creciendo. Para las cepas durmientes no hay nada. Para la situación de acidez se usa la piracinamida, la rifampicina se usa en determinados niveles de metabolismo, y por eso es que el uso es combinado precisamente para reducir las fallas y para reducir las recaídas dependiendo de qué bacilos son intracelulares y qué bacilos son extracelulares. Entonces se hace combinación, esta es la base de eso. Muy bien, entonces el esquema inicial son estas 4 drogas que se dan durante 2 meses y se dan 2 drogas durante 4 meses más. Esto en realidad son guías interesantes, pero les digo que las guías deben tener excepciones. Por ejemplo, ayer tuve viendo una chica que tiene una tuberculosis ocular y el programa no le quería dar tratamiento todos los días. Le dieron 2 meses, fue bien, está mejorando su ojo y todo lo demás, y después le pasan la terapia 3 veces por semana. Nosotros hace mucho tiempo hemos dicho que en meningitis y en tuberculosis ocular deben tomar 3 veces por semana todos los días. La chica ya recayó, tiene 2 meses de una lesión que probablemente ya sea muy irreversible. Entonces, pero digamos, el grueso de pacientes se van a manejar con 4 drogas los primeros 2 meses y después se van a buscar otras drogas. Veamos estos puntos que son interesantes. TBMR se usa primero 5 a 6 drogas, de las cuales una inyección se usa mínimo 6 meses. ¿Ustedes saben lo que es ponerse una inyección todos los días durante 6 meses, de lunes a sábado? Realmente es impresionante. En segundo lugar, no hay terapia 2 veces por semana, 3 veces por semana, todos los días durante 18 y sobre todo 24 meses. Hay muy pobre adherencia, alta cifra de efectos adversos, y hoy en día el Perú reconoce que el 25% de estos pacientes no llegan a los 6 meses y abandonan el tratamiento. Entonces este es un punto que es crítico.
Por eso es que hay que insistir en que las investigaciones de tuberculosis están definidas por la Alianza Sector TB que el Perú firmó, no por la UNESCO, como algunos grupos quieren insistir. Este fue el primer compromiso que tiene el Perú lo hizo con la OMS. Y el segundo compromiso lo tiene con la Alianza Sector TB, del cual el Perú fue el tercer país en firmar. Y esto es lo que se busca. Esto es un poco lo que se trata de encontrar para dar mejores métodos diagnósticos, mejores esquemas de tratamiento, reducción de los tratamientos. Esto es un poco lo que se busca como prioridades ahí, y voy a insistir sobre esto. Una de las cosas que sabemos que aparte de los efectos adversos, sorprendentemente muchos pacientes han tenido que ir hacia cirugía, cosa que se hacía en los años 60, en los años 70, y ahora un grupo selecto, bien seleccionado de pacientes, con 6 meses de tratamiento, que siguen siendo BK positivos, pero que se sienten un poco mejor, pero siguen siendo BK positivos y tienen una lesión cavitaria, pueden pasar a cirugía y la respuesta es sí. Y estos resultados, fíjense cómo cuando tienen una lesión unilateral, ya tardíamente en el postoperatorio, ya el grueso de ellos son BK negativos. O sea, manteniendo el mismo régimen de tratamiento, se vuelven negativos, incluso en lesiones bilaterales. La mortalidad es 4.7%. Es más, el Hospital Hipólito Unanue, que fue el centro de desarrollo de esta condición, tiene una mortalidad de 3%. Pero estamos hablando de que también dentro del manejo del TBMR puede necesitarse la cirugía como manejo, la respuesta es sí, en pacientes muy bien seleccionados. Entonces, veamos qué pasó con el Perú, porque el Perú tenía, el DOT comenzó en el año 90, en Cayetano Heredia en realidad comenzó en el año 76, con el doctor Cancelén y Rosita Ruiz, una enfermera, que coordinaba este labor, y el Perú del año 90 comienza a tener una disminución de 6% por año en la peor crisis económica. O sea, podíamos reducir la tuberculosis solamente con disciplina. Entonces comienza a bajarse el número de casos, sin embargo comienza a aparecer esta cifra de TBMR creciente. O sea, algo pasaba. ¿Qué pasaba? Es decir, antes teníamos 55.000 casos en el Perú y ahora tenemos 30.000 casos. O sea, se ha reducido casi 50% en 20 años, lo cual es un gran gol, pero comienzan a aparecer TBMR. Entonces, ¿por qué los dos mejores programas del año 2000 tienen problemas crecientes de TBMR? En el Asia, la cepa Beijing es una cepa altamente resistente, más contagiosa, produce formas más severas, y en los ratones produce una mayor carga de bacilo. En el Vietnam, la cepa Beijing corresponde al 40% de TBMR. En el Perú, menos del 10% de estas cepas son Beijing. O sea que en el Perú las cepas Beijing no son parte importante de la aparición de cepas resistentes. Para nosotros este es uno de los temas importantes. Tratamientos en el año 97. 6 meses de tratamiento, fracasa 6 meses más, le agregamos streptomicina, o sea, monoterapia. Y entonces eso es lo que se llamaba terapia reforzada. Cuando fracasaban después de un año, recién le vamos a hacer cultivo, 42 días. O sea, aislamos el bicho, entonces ahora vamos a hacer de sensibilidad. Muy bien, y ahí vamos a pasar. ¿Cuánto nos demoramos en eso? 15 a 18 meses. ¿Cuántos pacientes se contagiaron de ese paciente? 40 a 60 pacientes. O sea, lo que estamos viendo ahora es producto de esto, o sea, el tsunami que nosotros estamos viendo es precisamente esta condición. En el año 2001, después de tantas discusiones, se pretendió resolver y entonces la cifra es de 4 a 6 meses. De todas maneras, ya no contagian a 60, 80, ahora contagian a 20 personas. Entonces, por eso es que se mejoró los sistemas de diagnóstico, y uno de los grandes avances que ha habido en el Perú, en el cual el INES y la Estrategia Nacional trabajaron bien, es el tener diagnósticos y respuestas electrónicas para los médicos, neumólogos, para que le pasaran a sus pacientes, para reducir eso. Esta es una cosa que es interesante, que quisiera mostrar lo que pasa en la tuberculosis en Italia. ¿Y por qué lo traigo esto? Porque fíjense lo que pasa. En Italia la TB está reduciéndose en la población italiana, pero los inmigrantes está creciendo. Entonces el 6% de la población italiana son migrantes, pero 1/3 de las TB son inmigrantes. O sea, los migrantes son un impacto notable. Lamentablemente este slide salió oscuro, pero en la zona toscana el grueso de tuberculosis son peruanos que viven ahí.
mientras que en Italia la TBMDR es menos del 0.5%, esta población tenía 8%. Pero lo más notable es que muchos de ellos eran cepas que vinieron del Perú, pero que la adquirieron los peruanos viviendo en las mismas casas entre ellos. Y en los primeros 5 años ellos se contagiaron a partir de esta cepa, lo cual cambia un poco parte de las recomendaciones que se hacen con los inmigrantes. Entonces el cuento es que tenemos tuberculosis MR y eso tiene impacto notable. Pero ahora aparece otra cosa. En 2006 la OMS reconoce que existe una tuberculosis extensamente resistente y que se define no solamente por ser MDR, sino que además resistente a quinolonas y resistente a algunos de los inyectables usados. Y esto está basado en un artículo que publicó el doctor Gandhi con su grupo en Sudáfrica, cómo estos pacientes, todos ellos iban muriéndose rápidamente, y en este estudio lo que pasaba, fíjense, había 1.500 pacientes, 221 eran TBMR, 53 fueron los que ellos clasificaron XDR. Todos los XDR que pudieron hacer el test de HIV eran HIV positivos. Todos de ellos, 52 y 53, se murieron en pocos días, o sea, en 16 días de promedio. Quiere decir que esta era una cepa pues tremenda, es decir, el mundo se muestra sorprendido de estos resultados. Y ahora sabemos de que hay reinfecciones, o sea, no es que yo tuve tuberculosis hace 2 años y ahora me curé mal y tengo de nuevo, no, la mitad de veces, y eso lo hemos demostrado en el Perú, corresponden a una nueva cepa. ¿Por qué? Porque yo me iba al hospital, a mi centro de salud a recibir mis pastillas y me hice muy amigo de Carlos. Y Carlos tenía una cepa resistente y él no sabía y tomaba lo mismo que yo. Yo me curé, pero Carlos me pasó su cepa y a los 2 años yo tengo una cepa resistente que es la que me pasó Carlos. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que ver. Y hoy en día, con los estudios de epidemiología molecular, es fácil de corresponder a esta condición. Pero fíjense lo que para el año, aunque dice 96, en realidad esto fue reportado el año 99 en el Perú. Paul Farmer tuvo la cortesía de dejarme este slide, donde cuando uno mira los 14 pacientes que ellos entraron en su estudio, 2 de ellos tenían XDR. En el año 99, o sea, para el Perú no es una cosa nueva tener cepas que eran resistentes a ciprofloxacina y eran resistentes a cannabicina. Entonces, ¿qué nos pasa cuando tenemos TB? El esquema 1, pero ¿qué nos pasa cuando tenemos TBMR? Perdemos esas cepas y tenemos que ir a los niveles que habíamos hablado de 24 meses. ¿Y qué pasa cuando tenemos XDR? Perdemos la mayoría de aminoglicosios, perdemos la mayoría de quinolonas y tenemos que usar drogas bacteriostáticas que están llenas de toxicidad y que además son bacteriostáticas, y por eso es que se han ido a buscar nuevas situaciones. Para el año 2008 el Perú Estados Unidos reporta que ellos curan MR solamente al 60% y en el caso de XDR solamente al 40%, parecido a la historia de 1936, es decir, curaban como la historia actual. Por eso es que para el año 2008 aparece el grupo peruano con el grupo de Harvard presentando resultados en el cual las TBMR ellos curan 66%, que era una cifra mayor de la aceptada, y XDR 60% en consideración importante a mirar. Entonces se nos está haciendo incurable la tuberculosis y hay varias situaciones de, digamos, metaanálisis en el cual se demuestra que la mortalidad de TBMR es alrededor del 15%. Yo quiero, digamos, insistir sobre eso, que hay varios estudios sobre esa consideración. Finalmente, para nosotros, este es el tema que te podía hacer un slide de Roberto Koch hace 125 años. Entonces, el frontices es muy específico y es muy bueno, pero se pierde con la información bacteriológica. Entonces, por eso es que esta diapositiva de que uno tiene tos y todo, para hacer el punto positivo se requieren 10.000 bacilos. Y hay métodos ahora como el ExPERT que puede reconocer 150 bacilos, y acaba de terminarse los primeros estudios de Ultra Expert que reconocen 10 bacilos en un centímetro de pulso, o sea, podríamos establecer diagnósticos más tempranos. Este GeneXpert es un sistema muy simple, esta es una chica que es técnica, no es una bióloga molecular, es un sistema relativamente simple en el cual se pone el esputo, después se prepara, se pone el pipetea acá, se pone en la máquina y
y sale el resultado. Si sale positivo, sale de un color, pero si tiene el gen de resistencia de rifampicina, también lo reporta. Y si tiene gen de resistencia de rifampicina, 90% de ellos tienen resistencia a isoniazida. Por lo tanto, ustedes en 2 horas pueden tener diagnóstico de TBMR. Entonces, esto fue reconocido en septiembre del 2010. Parte del grupo, acá hay como 6 peruanos que participamos en este estudio, que es importante porque en diciembre la OMS de ese año puso el EXPER como uno de los métodos importantes para mejorar el control de la tuberculosis a nivel mundial. Y entonces es importante porque permite, digamos, un diagnóstico adecuado, detecta rápidamente el gen de resistencia y tiene una buena sucesión. Estos fueron nuestros resultados. 98% de cultivos positivos tenían esto positivo. Cuando eran BK negativos, lo cual es una ventaja sobre el gen, todavía reconocíamos 73% de ellos tenían la prueba. Y finalmente, cuando correlacionamos la resistencia de rifampicina con la resistencia en los cultivos, esta era la sensibilidad y la especificidad bastante adecuada, y la especificidad global era casi 100%. Un concepto importante, entonces tenemos nuevos métodos diagnósticos y la respuesta en sí. Este es un poco lo que yo les mencionaba de drogas sobre TB. Este es el portafolio que decían en el 2005. Fíjense, el 2005, hace 11 años esta era la lista de drogas que íbamos a tener aprobadas. Incluso hubo el sueño de que moxifloxacina en los ratoncitos, en combinación con otras drogas, iba a reducir rápidamente, cosa que después lamentablemente no se demostró. Entonces se han ido a buscar, entre comillas, viejas drogas. Linezolid, una droga aprobada para gérmenes gram positivos; clofazimina, una droga aprobada para lepra; meropenem-clavulanat, una droga aprobada para el manejo de sepsis por gérmenes gram negativos y gérmenes múltiples; dosis altas de quinolonas respiratorias; y finalmente incluso fenotiazínicos. Y entonces linezolid hoy en día, una tableta al día, es sumamente eficaz para manejar esta consideración. Aparece el TMC, es una droga que se estudió inicialmente en Bélgica, una nueva familia que es interesante porque esta es una familia que es bactericida con una alta tasa de esterilización que permitiría reducir los regímenes de tratamiento. Y esto fue lo que pasó, que se le da tratamiento a TBMR estándar y se le agrega placebo, se le agrega esto, y en pocas semanas todos los puntos se vuelven negativos de manera notable. O sea, sí es cierto que hay un beneficio importante, y ahora este TMC se llama bedaquiline, y en realidad tiene una serie de indicaciones donde claramente es una medicina oral que es muy buena. Basada en que nosotros participamos en el desarrollo de esta droga está proporcionada al Perú, aunque somos un país de ingresos medios, está proporcionada a precios rebajados basados en esta consideración. Otra droga es de Laminit, que viene del grupo Otsuka de Japón. Aquí, como ustedes ven, está Epifanio Sánchez y diversos peruanos que participaron en ese estudio. Y finalmente el linezolid, el tratamiento de drogas extensamente resistentes. Hoy en día la clofazimina en varios estudios claramente demuestra que el tratamiento ha mejorado entre el 17 a 88%. La tasa de cura global es más o menos 62%. El tioderacine, que lo puso el doctor Amaral, un portugués que lo estudiaba en la India, ahora está siendo utilizado de manera notable. Aquí quiero solamente mencionar qué pasa cuando nuestras cepas se vuelven resistentes. Son MDR, pero se vuelven resistentes a quinolonas. Entonces, fíjense lo que encontramos. Cuando las cepas son MDR, garantizamos 66% de cura. Cuando son MDR, pero que además tienen resistencia a un inyectable, ya bajamos a 56%. Cuando son MDR tenemos quinolonas, llegamos a 48%, y cuando son XDR, 40%. O sea, esto es un poco lo que nos espera. Felizmente la tasa de resistencia a quinolonas ahorita es bastante baja. De nuevo, este es un tema que yo creo que es importante mirarlo, porque cuando las drogas son extensamente resistentes, el pronóstico es realmente muy malo. Entonces el sueño es manejar esto como manejamos HIV, o sea, manejar una droga, una quinolona acá, manejar una rifampicina acá, manejar linezolid o un derivado en esta droga, manejar acá el bedaquiline, etcétera, y acá podemos manejar los grupos de Otsuka
de tal manera que si uno pudiera usar 4 drogas orales bactericidas, podríamos tener ese sueño de manejar esta consideración. Y por eso los nuevos esquemas pensamos que deberían hacerse tratamientos así. Porque ahora los gente de los comités comienzan a decir, no doctor, usted tiene que estudiar droga por droga. Digo, estamos locos, porque si acá nos demoramos 6 años o 8 años, y estas 6 años, para 2030 tendremos un nuevo esquema, lo cual es una locura. O sea, nosotros necesitamos una respuesta rápida, con combinaciones adecuadas de manera importante. Yo creo que este es un tema, yo diría, notable, que tenemos que buscar nuevos esquemas. No he traído los datos de lo que se llama el estudio de Bangladesh. Este fue diseñado por un microbiólogo del Instituto de Medicina Tropical de Amberes, que estaba preocupado de que después de 24 meses mucha gente abandonaba. Entonces hicieron un esquema de dar 7 drogas durante 4 meses y de dar 5 drogas durante 5 meses más. Total 9 meses. La tasa de cura y la tasa de muerte se redujo de manera importante. Hoy en día el Programa Nacional del Perú, a los pacientes que son XDR, que todo el mundo le garantiza 60% de fracaso, se está usando se está usando meropenem con clavulánico, se está usando limesolid, se están usando varias medicinas orales, las cuales son sensibles, se usa moxi o levofloxacina, y ahora a los 3 meses el 70% son bacteriológicamente negativos los cultivos, y en 6 meses el 100% de esos pacientes tiene cultivos negativos. Una cosa totalmente sorprendente. Por supuesto que lo que hay que hacer ahora es quitar el port, porque es un tema de ir a la casa, ponerle inyecciones cada 12 horas a los pacientes, y probablemente usar de la melamina y de la acuilina junto con estas drogas, de tal manera que el paciente requiera drogas orales. El estudio de Bangladesh se repitió en el África y el 20% de africanos se quedaron sordos. Y entonces lo que se ha pasado es que se ha quitado en los nuevos estudios la posibilidad de inyectables, que es la primera causa de abandono del tratamiento y de efectos adversos, de tal manera que los planes, y por eso no hay que digamos, preocuparnos cuando nos anuncian de que se quieren hacer regímenes cortos, y me parece absolutamente esencial. Ojalá que tengamos drogas tan potentes que en 6 meses curemos tuberculosis, que no son más patógenas, sino que no tenemos drogas. O sea, no matan más porque no pasan 1 año, 2 años y los pacientes no los terminamos de curar. Pero no se ha demostrado que estas cepas sean más patogénicas, sino que se mueren más porque no le estamos dando ningún tratamiento. Entonces, estas eran las razones por las cuales yo traía esta charla, porque creemos de que sí hay que hacer esfuerzos importantes para trabajar en tuberculosis, reducir la tuberculosis y reducir sobre todo las formas de TBMR de manera importante. Les agradezco la atención y de nuevo agradezco